Bien, jóvenes, buenas tardes. No sé si logran escucharme, por favor. A ver, chicos, ¿me logran escuchar, por favor? Sí, profesor. Gracias. ¿Cómo está María Elena? ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar con la literatura del siglo XIX y XX, ¿no? Me parece que con esta semana terminamos lo que es literatura universal, de ahí vemos, me parece, literatura española, hispanoamericana, y pasamos ya a lo que les había mencionado, ¿no? ¿Cómo estás, María Fernanda? A lo que es Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos, que espero ya estén leyendo, chicos, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, aprovechar, ¿no? Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yasmin? Para que ustedes puedan aprovechar las clases de la mejor manera, ¿no? Bien, vamos a empezar, ¿no? Con las respectivas clases. Vamos a ver hoy día la literatura del siglo XIX y XX, específicamente la época del romanticismo, ¿no? De ahí, una vez acabado ese periodo, vamos a pasar a lo que es el realismo, ¿no? Y antes nosotros veíamos a Dostoyevsky ahí, sin embargo, como les he mencionado, ¿no? Como se va a tratar en detalle Crimen y Castigo, ¿no? Durante 4 semanas, ¿no? Eso lo vamos a ver no se trata aquí la novela, ¿no? Sino que lo vamos a ver bien ya en las respectivas semanas. Me parece que es de la 10 hasta la 14, creo, por ahí. O 3, no me acuerdo exactamente, pero por esas semanas, ¿no? Y luego ya vemos Los Ríos Profundos. Así que por ende, no lo vamos a ver aquí como desde hace muchos años se veía de manera normal, digamos, ¿no? Por favor, cualquier detalle si no se escucha, me avisan, por favor, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que corresponde al periodo romántico, ¿no? Y las diferentes etapas, digamos, que vamos a encontrar, o características, digamos, ¿no? Cómo se produce este periodo romántico alemán, ¿no? Para poder entender un poco mejor, digamos, en detalle, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Lo que tenemos que entender, ¿no? Claramente es que antes de ello, ¿no? Nos habíamos quedado en el periodo ilustrado. ¿Se acuerdan la semana pasada? El periodo ilustrado, ¿no? Que corresponde, digamos, a nivel literario, cultural, a lo que se denomina como clasicismo francés, ¿no? Este clasicismo francés surge como una reacción al periodo barroco, ¿no? En el clasicismo francés, recuerden, se establecen, ¿no? Las llamadas 3 unidades clásicas, ¿no? La unidad de espacio, la unidad de tiempo y la unidad de tema, ¿no? Esos 3 aspectos se establecen. Recuerden que los franceses retoman muchas de las ideas de los romanos, ¿no? Entre ellas las ideas de Horacio, ¿no? En su arte poética, ¿no? Donde, digamos, él establece una serie de criterios para hacer literaturas, ¿no? Ahora, digamos, la literatura clasicista francesa era una literatura rígida, ¿no? Sobre todo diferentes aspectos, ¿no? Que Horacio brinda, digamos, y que los franceses toman, ¿no? Son correspondientes al teatro, ¿no? ¿Por qué el teatro? Porque recuerden que los romanos imitaban a los griegos y el esplendor de la cultura griega se puede ver en la representación de la tragedia, ¿no? Al representar este espectáculo de la tragedia, el teatro y la comedia, por supuesto, los romanos imitan a los griegos, ¿no? Y por lo tanto también desarrollan comedias y tragedias. Sobre todo la comedia, ¿no? A diferencia de los griegos, donde la tragedia es el esplendor y la comedia, digamos, es digamos, entre comillas, el género menor. En los romanos esto se invierte, ¿no? La comedia es el género mayor y la tragedia, que si bien se realiza, no es algo que lo desarrollen de manera, digamos, grande, ¿no? Además, no ha sobrevivido muchas obras latinas también, digamos, de tragedias, ¿no? Y comedias muy pocas también, ¿no? Pero bueno, entonces así se representa, es decir, si te das cuenta, hay mucha importancia del teatro, ¿no? En el teatro tanto griego, los latinos que imitan a los griegos, ¿no? Y los clasicistas franceses, ¿no? Por eso cuando tú estudias, digamos, el llamado clasicismo francés, tú vas a encontrar autores, ¿no? Que seguramente tú has escuchado, que aquí lo voy a anotar, ¿no? Como, por ejemplo, ¿dónde está la tilde? Acá está. Jean-Baptiste de Poquelin, ¿no? Molière, ¿no? Por ejemplo, en la comedia,
¿no? Es el comediógrafo por excelencia, ¿no? Hay muchas de sus obras, ¿no? Que han sobrevivido, ¿no? Se tomaba como un modelo, incluso los neoclásicos españoles, ¿no? Toman como modelo a Molière, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, a Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Si deben recordarlo, ¿no? Entonces se toma como modelo la comedia francesa, ¿no? Porque los franceses imitan a los latinos que desarrollan mucho la comedia, ¿no? Y en general el teatro es el esplendor, digamos, de la cultura francesa. Pero también existe, por supuesto, la tragedia griega, perdón, la tragedia, ¿no? Y los franceses imitan, por ejemplo, a la tragedia griega, ¿no? La tragedia romana que imita a la vez a la griega, ¿no? Toman muchas historias de los trágicos griegos, los franceses, ¿no? Y encontramos a los autores como, por ejemplo, Jean Racine, ¿no? Es el trágico entre los trágicos por excelencia. Si ustedes pueden buscar en internet, van a ver, es precioso, digamos, leer la poesía, porque es poesía lo que hace en las tragedias, o sea, un verso muy lírico, no se me refiero, y temas históricos, ¿no? Pierre Corneille también encontramos, ¿no? Incluso hace una adaptación del Cid, Corneille, ¿no? Entonces, digamos, en la tragedia se desarrollan con Racine y Corneille, y en la comedia, Molière, ¿no? Seguramente ustedes dirán, profesor, pero siempre escuchó de Molière, es que es el esplendor de la comedia francesa, ¿no? Que sigue todos los parámetros de Horacio, ¿no? En su libro Arte Poética, ¿no? ¿Cómo debía ser esta literatura? Verosímil, ¿no? Es decir, que se parezca a la realidad. Esta literatura debía tener una moral, ¿no? Es decir, buscar una enseñanza. Los personajes tienen que ser racionalistas, ¿no? Es decir, antes de dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Tiene que implicar la razón en sus diferentes acciones, por ejemplo, ¿no? Digamos, eso es las características, ¿no? Del teatro francés. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Lo que ocurre es que Francia es la hegemónica en esos años, ¿no? Y de pronto toda esta influencia francesa, así como influencia a la literatura española y que se conoce ahí como neoclásico español, también llega a los alemanes, ¿no? Siempre ha habido una especie de conflicto entre Francia y Alemania, que viene desde siglos, desde la Edad Media, ¿no? Y entonces siempre están como viendo ver quién es más, quién tiene más poder, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y en este caso lo cultural, ¿no? Francia ejerce una hegemonía, ¿no? Cultural, ¿no? Y en Alemania existe el llamado la Ilustración alemana, es decir, el periodo clásico alemán, ¿no? La Ilustración alemana, como se le conoce, ¿no? En esta Ilustración alemana, ¿no? Es una literatura mediocre, es una literatura imitativa de los franceses, así como los españoles imitaban a los franceses, los alemanes también imitaban a los franceses, ¿no? El teatro que ellos realizaban, como las comedias, ¿no? O incluso las tragedias, ¿no? Eran imitación simplemente de las comedias francesas. Seguían las pautas, por supuesto, dadas por Horacio, ¿no? Y los teóricos franceses en torno a la literatura. Es el periodo, digamos, mediocre, como los alemanes llaman a este periodo de la Ilustración alemana, ¿no? Por eso, no es casual, no es casual que justamente en Alemania de pronto comienza a emerger, ¿no? un movimiento, ¿no? Que ustedes conocen bien, ¿no? Que es el Sturm und Drang, ¿no? El Sturm und Drang, ¿no? Es un movimiento que justamente es de un grupo de dramaturgos y poetas, ¿no? Son dramaturgos. ¿Por qué? Porque recuerda que el clasicismo francés, ¿no? O sea, despliega todo, digamos, toda su teoría en el teatro por esta cuestión de los latinos y los griegos, ¿no? Los alemanes cuando hacen su, digamos, revolución, digamos, ¿no? A nivel literario, ¿no? Son jóvenes dramaturgos que están hartos, digamos, del corsé, de las reglas, ¿no? Del teatro que se les ha impuesto, ¿no? Entonces, son dramaturgos y también son poetas, por supuesto, ¿no? ¿Y qué hacen los alemanes? Comienzan a, digamos, a irse en contra, ¿no? Del movimiento racionalista, ¿no? Que estaba imperante en Alemania y por supuesto que venía de los franceses, ¿no? El Sturm und Drang, ¿no?
se traduce como tormenta e impulso, ¿no? Digamos, es un movimiento, no es un movimiento, ¿no? Cultural, ¿no? De estos jóvenes poetas. Esto se origina en Alemania, ¿no? Y por supuesto después va a irse también hacia Inglaterra, ¿no? Pero sobre todo el movimiento alemán, digamos, es quien va a teorizar, ¿no? Digamos, el romanticismo, ¿no? Tanto en Alemania como en Inglaterra. Primero en Alemania, luego en Inglaterra, ¿no? Los alemanes teorizan sobre este periodo, digamos, romántico, ¿no? Y como se muestra ahí en el PPT, ¿no? Es una respuesta, ¿no? Al racionalismo ilustrado francés, por supuesto, que los alemanes imitan, ¿no? En este periodo, ¿no? del romanticismo alemán, ¿no? Ellos en primera instancia van a, digamos, a retomar muchos de aspectos, ¿no? Por ejemplo, como la inspiración, ¿no? Es decir, por ejemplo, la subjetividad prima, porque el racionalismo, ¿no? Digamos, te convertía en un autor objetivo, en un autor que, digamos, no, ¿cómo les podría decir? Es un periodo, digamos, donde la razón tiene que primar, ¿no? En el caso del clasicismo. Y al ser ello, ¿no? Tienes que ser objetivo, digamos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Acá la subjetividad, es decir, las emociones, los sentimientos, ¿no? Es algo que va a preponderar, ¿no? La subjetividad, dejarte llevar por las pasiones, ¿no? Es propio del llamado romanticismo, ¿no? El romanticismo alemán, ¿no? Algo que comienza a, digamos, al tener una subjetividad, ¿no? Y al dejarte llevar por las emociones, digamos, hay una fortaleza del yo, ¿no? De la persona, digamos, de la persona del poeta o dramaturgo, ¿no? Que justamente prepondera sus emociones, ¿no? Ante los acontecimientos, ¿no? Esta importancia del yo es muy fuerte, ¿no? Hay un individualismo por parte de las personas, ¿no? En relación para poder, digamos, fortalecer la idea de la subjetividad, ¿no? Es decir, si antes la literatura se dejaba llevar por las cuestiones, o sea, es decir, los personajes estaban insertos, ¿no? O todo lo que ellos hacían implicaba, digamos, a toda una comunidad. Ahora no, el individualismo, la cuestión, el aspecto interior, la psicología interior de los personajes, ¿no? El individualismo y la fortaleza del yo, el culto al yo, como se define, a toda esta preponderancia del yo y su subjetividad y emociones, ¿no? Es lo que podemos encontrar en el romanticismo, ¿no? Los románticos, ¿no? Comienzan digamos, a evadir, ¿no? Esta parte del presente, porque el presente lo ven, pues, miserable, ¿no? O sea, lo ven muy... eh, algo que no es bueno de rescatar. Por eso se entiende que ellos van al pasado, ¿no? Es decir, comienzan a rescatar, ¿no? Primero historias del pasado porque sienten que su presente no es bueno, ¿no? Entonces ellos, digamos, van a rescatar las leyendas, ¿no? E historias, ¿no? Que fortalecen la idea del pueblo, ¿no? Es que acá ocurre algo muy sencillo, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? El periodo romántico se le conoce como, digamos, la corriente que va a fortalecer las naciones. ¿Por qué? Lo que ocurre es que muchos de los países en aquel tiempo digamos, no existían algunos países como los conocemos en la actualidad, muchos eran reinos, ¿no? Por ejemplo, la Alemania que tú conoces en la actualidad no existía en ese momento, era una serie de ducados que se había desintegrado del Sacro Imperio Romano Germánico. Italia también ocurría lo mismo. Y entonces, bajo la idea de el origen de los pueblos, las leyendas, comienzan a aparecer las naciones que tú en la actualidad conoces. Gran Bretaña, la Alemania, la unificación alemana, la unificación italiana, ¿no? Y entonces todos los países, digamos, se fortalecen bajo su pasado, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces también va a ocurrir con los alemanes. No es casual que en el siglo XIX se revitalice el cantar de los Nibelungos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque esa es la gran epopeya alemana, ¿no? Que los alemanes, digamos, tienen un pasado común, ¿no? En el caso de los Nibelungos, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Justamente como están en contra del racionalismo, lo que va a haber es una libertad, ¿no? Para crear. Van a dejar de lado las reglas,
¿no? Digamos, los aspectos, ¿no? que dominan, ¿no? La literatura, ¿no? Verosimilitud, educación, ¿no? Moral, ¿no? Racionalismo, las tres unidades clásicas. Las obras debían realizarse en un solo lugar, ¿no? Sobre todo como casonas, ¿no? Por ejemplo, castillos, ¿no? Y simplemente ahora no, hay una libertad para crear, ¿no? Las obras ya no tienen por qué tener un solo tema, ¿no? Se pueden realizar en diferentes espacios, el héroe puede estar en diferentes lugares. Por ejemplo, el Fausto, ¿no? El Fausto comienza en la casa, ¿no? Del personaje Fausto y luego él se va al bosque, ¿no? Luego incluso desciende al infierno, ¿no? Luego va hacia la naturaleza en la noche de Walpurgis. Es decir, hay diferentes escenarios, no se queda en un solo lugar como era propio del periodo ilustrado, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Sino que más bien los personajes están deambulando en diferentes lugares. Y por supuesto las obras, ¿no? Como otra vez, ¿no? El Fausto, digamos, a nivel ficcional eso se realiza alrededor de unos muchos años, décadas, ¿no? Antes solamente era un día nomás, en un día tenía que realizarse todos los eventos, ¿no? Entonces ahora, digamos, los géneros se transgreden porque el Fausto, por ejemplo, ¿no? Es una obra teatral, ¿no? Pero es muy extensa, ¿no? La obra, si tú, digamos, te compras la edición, te vas a dar cuenta que tiene como 900 páginas. Para un teatro es demasiado. ¿Te imaginas a los actores aprenderse más de, no sé, 5.000 diálogos? Eso es imposible, ¿no? Normalmente en el Fausto se representan escenas, no se representa toda la obra, ¿no? Normalmente cuando llega Mefistófeles, ¿no? A tentar a Fausto, luego cuando desciende al infierno y luego cuando salva su alma. Pero después todo lo que hay dentro del Fausto casi nunca se representa porque es irrepresentable, por ejemplo, ¿no? Se transgreden los géneros, parece una epopeya, ¿no? Mucha gente a veces confunde que el Fausto es una narración, digamos, ¿no? Del género épico, ¿no? Y tiene un lenguaje muy lírico. Si tú sacas fragmentos, digamos, de ahí, es muy lírico el Fausto, pero es una obra teatral. Entonces se transgreden los géneros. Ahora, ¿y esto es casual? Por supuesto que no. Victor Hugo, ¿no? En el prólogo de Cromwell, en Francia, él llama a transgredir los géneros, ¿no? Dice hay que transgredir los géneros. ¿Por qué tenemos que seguir una etiqueta de realizar una obra teatral o una épica, ¿no? Hay que mezclar, dice, todos los géneros, dice, ¿no? Por ejemplo, hay que tener libertad para crear, ¿no? La imaginación es algo que comienza a desbordarse dentro del periodo alemán, ¿no? Por eso la imaginación, ¿no? Se, digamos, desborda y tú puedes encontrar a Fausto que habla con Mefistófeles, que es el diablo, ¿no? Y vas a encontrar a Fausto que desciende al infierno, ¿no? Y luego dialogan con Dios para irse al paraíso, ¿no? Aparecen los diferentes personajes que en la actualidad, digamos, son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, el hombre lobo, ¿no? Profesor, pero el hombre lobo yo he visto que desde Grecia está. Sí, pero no, digamos, las cuestiones que tú conoces en la actualidad, que sale la luna, ¿no? Y se convierte en hombre lobo. Porque en los griegos el licántropo era digamos, una especie de lobo ya transformado, digamos, ¿no? O sea, era un lobo humanoide, digamos, ¿no? De algo así, ¿no? Un lobo con rasgos, características humanas, ¿no? Que devora carne humana, ¿no? En cambio, esa idea de que el lobo se transforma, digamos, ¿no? Un hombre, pero se transforma en lobo, ¿no? Al ver la luna, eso es alemán. También los aparecidos, ¿no? El vampiro, ¿no? Por ejemplo, se conceptualiza en el siglo XIX, ¿no? El vampiro que tú conoces en la actualidad, ¿no? Entonces, todos esos personajes, ¿no? Que son del imaginario, ¿no? Colectivo que nosotros tenemos en la actualidad, surgen en Alemania, ¿no? Se recopila mucho de los cuentos, muchas de las leyendas, ¿no? De los alemanes, ¿no? Y comienzan digamos, a ser parte, ¿no? De la literatura, ¿no? Se idealiza, ¿no? Mucho ciertos aspectos, ¿no? Con ello, digamos, el poeta, el dramaturgo, ¿no? Puede idealizar eventos, a personas, ¿no? Digamos, se despega de la realidad en ese aspecto, ¿no? Y por supuesto, una de las características principales es la exaltación de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que los románticos alemanes, ¿no? Toman a la naturaleza como divina, ¿no? Es una naturaleza divinizada,
¿no? Porque es muy largo de explicar, no los quiero enredar, ¿sí? Solamente entiendan que la naturaleza para los alemanes es divinizada, por lo tanto, ellos exaltan la naturaleza. Por eso no es casual que los personajes como Fausto o Berta, por ejemplo, ellos estén dentro de... en los campos, en los bosques, ¿no? Porque se sienten parte de ello, ¿no? Digamos, el personaje, ¿no? Su estado de ánimo es consecuente con lo que le pasa a la naturaleza. Si el estado de ánimo es triste, la naturaleza llueve. Si está muy alegre, está la primavera, por ejemplo, ¿no? Son partes del romanticismo. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Ya, continuemos entonces. Este, vamos a ver ahora las cuitas del joven Werther, por ejemplo, ¿no? Goethe, ¿no? Por ejemplo, es digamos, el alemán, ¿no? Por antonomasia, ¿no? El escritor alemán, ¿no? Que lleva la gran cultura alemana, ¿no? Él pertenece inicialmente, ¿no? Digamos, al movimiento del Sturm und Drang, ¿no? Eh, Él, al estar ahí, ¿no? Con otro de los grandes, ¿no? Schiller, ¿no? Por ejemplo, él va a renegar después del Sturm porque justamente en ese periodo es donde él comienza a escribir las cuitas del joven Werther, ¿no? Entonces, al escribir ese libro, como ustedes bien saben, ¿no? Va a originar una ola de suicidios, ¿no? Muchos a la manera del protagonista, ¿no? Vestidos con su chaqueta azul, su frac amarillo, ¿no? Con su pistola, ¿no? Entonces, digamos, él no le va a gustar ello, ¿no? Y después se va a apartar un poco del movimiento del Sturm, ¿no? Y va a volver al clasicismo, ¿no? Otro tipo de clasicismo, ¿no? Pero en ese periodo, aparte de las cuitas, también comienza a escribir el Fausto, su monumental obra, ¿no? Le tomó toda su vida escribir el Fausto, ¿no? Felizmente me parece lo termina, ¿no? Antes de que muera, ¿no? Y lo deja terminado, ¿no? Esta de las características digamos, de las cuitas, ¿no? Acá están, ¿no? Es una novela de tipo epistolar, ¿no? Es decir, es una novela hecha en base a cartas, ¿no? Digamos, muestra el aspecto intimista, ¿no? Porque a través de las cartas, ¿no? Las cartas son elementos íntimos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tú le escribes la carta a un amigo, a una persona, a algún conocido, pero vas a ver una carta de negocio, ya, pero digamos conoces a la persona, pues, ¿no? Para escribir esa carta, ¿no? En una carta, ¿no? Digamos a un amigo o a un ser amado, ¿no? A veces uno transmite sus emociones y sus sentimientos, se confiesa, ¿no? Digamos, no responde mucho a la subjetividad y al intimismo confesional, ¿no? Del personaje. Recordemos que Werther, ¿no? Escribe a su amigo Guillermo, ¿no? Y esas cartas, ¿no? Son las que nosotros leemos, ¿no? En esta novela epistolar, es decir, en base hecho a cartas, ¿no? Pertenece a la novela moderna, ¿no? Fue publicado en 1774 y luego de la ola de suicidios que originó se relabora un poco en 1782, ¿no? Y bueno, el título, ¿no? Ya saben que es Las cuitas, las penas, ¿no? Del joven Werther, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta antes de seguir avanzando? Bien, continuemos. Él tiene tres grandes obras, ¿no? Entre muchas, ¿no? Porque escribió poesía, teatro, ¿no? Yo he visto su obra completa en 9 tomos. Cada tomo tiene como 1000 páginas. Sí, escribió de todo, ¿no? El Fausto, ¿no? Las cuitas del joven Werther, ¿no? Y una obra monumental, ¿no? Que es bastante conocida, el Wilhelm Meister, ¿no? Son tres novelas, ¿no? Que, digamos, incluso, ¿no? Algunos mencionan que se correlacionan, ¿no? Es la etapa de madurez es el Wilhelm Meister, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien,
Como ya he mencionado, La escuita del joven Werther, ¿no? Es este género épico, especie novela, ¿sí? Novela epistolar, ¿sí? Lo que ocurre en ellos es una especie de triángulo, lo que ocurre, ¿no? Triángulo amoroso, digamos, ¿no? La novela va a empezar, ¿no? Con las cartas que le escribe Werther, ¿no? A Guillermo, ¿no? Empieza cuando Werther está, digamos, en la naturaleza, está en el campo, está paseándose, ¿no? La primavera, ¿no? Está exaltado, ¿no? Werther es un joven apasionado, idealista, propio del romanticismo, ¿no? Y, digamos, le escribe a Guillermo que lo han invitado a una fiesta. En esta fiesta, él va a conocer a Carlota. Se la presentan y él, flechazo, ¿no? Diríamos, ¿no? Un flechazo, ¿no? Se impacta ante la belleza de Carlota, ¿no? Se enamora perdidamente, ¿no? Y digamos, de pronto, ¿no? No puede conciliar, digamos, ese flechazo, ¿no? Que tiene con Carlota, porque Carlota está comprometida con Alberto, ¿no? Alberto es un joven burgués, ¿no? Es un joven, digamos, eh, que trabaja, ¿no? Siempre está trabajando, ¿no? Acá hay algo muy peculiar, ¿no? O sea, Berta, ¿no? Por ejemplo, define a Alberto como un joven muy, digamos, muy amable, trabajador, ¿no? Pero aburrido, dice, ¿no? Porque claro, Berta es libre, es idealista, y les decía, ¿no? Lo que pasa es que en el periodo romántico, para que aparezca toda esta gran cultura de los alemanes, ¿no? Con Hölderlin, no, Novalis, Goethe, Schiller, Nietzsche, ¿no? Todos ellos, es porque los alemanes, ¿sí? Los alemanes han tenido lo que se conoce como burguesía, es decir, capitalistas, ¿no? Empresarios, ¿no? La gran burguesía, ¿no? Los que van a desarrollar económicamente el país, ¿no? Sus padres, digamos, son grandes capitalistas, ¿no? Y sus hijos tienen la posibilidad de estudiar y dedicarse a estudiar y a crear, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, bajo ese contexto puedes entender por qué Alberto es un burgués. Ahora, Werther también es un burguesa, ojo, sino que Werther lo que hace es, digamos, apartarse de esa burguesía, porque la burguesía hace de que entres en la rutina, ¿no? Caigas en la alienación, en el trabajo, digamos, ¿no? Eso es algo que repele a Werther, ¿no? Alberto es así, ¿no? La familia de Werther, ¿no? Por ejemplo, sí es burguesa, él también, pero él todavía no trabaja, ¿no? En cambio, Alberto sí trabaja y por eso le parece aburrido. Berta no se hace amigo de ambos, ¿no? Y por eso se pone una especie de triángulo amoroso, ¿no? O sea, él va, Carlota nunca cede, digamos, a las pretensiones de Berta, ¿no? Pero ojo que Berta también es un amor, digamos, platónico, es un amor idealista, ¿no? O sea, él no le declara nada a Carlota, ¿no? Pero Carlota, digamos, con los regalos, cómo llega, cómo le habla, cómo la trata, ¿no? Carlota se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que Berta está sintiendo otra cosa, pero no le dice nada, ¿no? Y Berta hay un momento donde no, digamos, no soporta el no poder estar con Carlota. Es así de que en un momento se va a apartar, se aparta, digamos, se va a un lugar que no se nos dice, ¿no? Y él cree que estando lejos de su amada va a calmar su pasión. No obstante, lejos, ¿no? Se da cuenta de que comienza a amar más a Carlota, porque antes, él mismo lo menciona, ¿no? Antes él estaba cerca, iba, no estaba con ella, pero podía hablarle, podía contemplarla. Ahora ya no, ahora está lejos, le extraña más, ¿no? No puede verla, ¿no? Y entonces Berta decide regresar, ¿no? Y esta vez regresa decidido a conseguir el amor de Carlota. Cuando Berta regresa, va hacia la casa de Carlota llevando un poema, ¿no? Alberto no estaba, ¿no? Y entonces llega, ¿no? Y está Carlota sola, entra y le dice que ha traído un poema. Y en este poema se relataba la historia de dos personas que están en la Divina Comedia, ¿no? Paolo y Francesca,
¿no? Los que están en el círculo de la lujuria, ¿no? Su historia se remonta ahí en la comedia dantesca de que ellos eran amantes, ¿no? Y que el esposo un día los vio, ¿no? Al entrar al cuarto de Francesca, ¿no? Y los mata, ¿no? Con una espada. Esa historia es la que se cuenta justamente en el poema, claro, no con la muerte de los amantes, sino cuando cuando llegan a besarse, ¿no? Entonces Carlota y Berta, ¿no? Están ahí en su casa y cada uno comienza a leer un verso del poema hasta que llegan al punto cumbre, ¿no? De cuando los amantes mencionados se besan, ¿no? Por lo tanto, eso también lleva a ellos a besarse, ¿no? Cuando Berta, ¿no? Logra besar a Carlota, que es la única vez, ¿no? Que digamos Carlota cede ante las pretensiones de Berta, ¿no? Besa a Carlota, pero de pronto le da un remordimiento, ¿no? Porque sabe que ella, pues Carlota, era una mujer honorable, que no engañaba a su esposo y él le ha hecho caer en la infidelidad, ¿no? Por lo tanto, Berta se arrepiente, ¿no? Y digamos, se aparta de ella, ¿no? Y Carlota se siente muy mal de lo que ha realizado. Le dice a Berta que se vaya, que ya no lo quiere ver, ¿no? Y que simplemente se aleje de ella, ¿no? Con eso, Berta ha sentido de que ha perdido al amor de su vida, ¿no? Y pasan varios meses. Ahora Berta cuando está digamos, paseando entre comillas, paseando en el campo, él está muy triste y llueve, está en invierno, ¿no? Varias veces quiere ir a la casa de Carlota, o va, mejor dicho, pero ella no le recibe, ¿no? Hasta que varios meses después tomó una fatal decisión. En la víspera de Nochebuena, es decir, el 23 de diciembre, decide, ¿no? Matarse, ¿no? Entonces manda, ¿no? A su criado, ¿no? A pedir la pistola de Alberto, ¿no? Y Carlota, Alberto no está trabajando, y Carlota le da la pistola al criado. Siente un mal presentimiento, pero igual le da. Y de pronto el criado va de Berta, le deja la pistola. Berta escribe su última carta y se da un pistoletazo, ¿no? En la sien, ¿no? Y con ello, Werther muere, ¿no? Lo que sabemos después es por la carta de Guillermo, ¿no? Que escribe y nos menciona de que cuando Werther se mató, ¿no? Agonizó unos minutos, una hora, no, unas horas. Carlota se sintió muy mal, se arrepintió de ello, ¿no? Y Werther muere, ¿no? Así termina la novela, ¿no? De las cuitas del joven Werther, ¿no? Bien, ¿alguna consulta o pregunta? Bien, continuemos entonces. El realismo, ¿no? Es una corriente literaria, ¿no? Que surge en contraposición justamente del romanticismo. Si el romanticismo era subjetivo, ¿no? El realismo es objetivo, es decir, es una literatura que muestra una neutralidad, una imparcialidad. Para que entiendas mejor, el realismo, ¿no? Va a surgir en contra del apasionamiento del romanticismo, que ya había llegado a una exageración, ¿no? Por los diferentes cambios sociales que ocurren en Europa, ¿no? Los intelectuales comienzan a, digamos, a querer que la literatura nuevamente sea un instrumento de crítica social, de transformar la realidad. Es así de que utilizan la literatura para, digamos, denunciar los vicios, los males, ¿no? Y aparece pues el realismo en Francia, ¿no? No es casual tampoco. Recordemos que antes los franceses eran racionalistas, del clasicismo francés. En este caso realista se menciona porque es la primera vez que la literatura incorpora la vida cotidiana, ¿no? Es decir, los hechos cotidianos que a ti te pueden pasar. Profesor, que antes no era realista, no sé, o sea, ¿tú crees que Dante descendió al infierno realmente? ¿Crees que Aquiles existió? ¿No? ¿Que Zeus movía las nubes? O sea, sí, ¿no? O sea, la literatura antes no era realista, ojo, ¿ah?
no detallaba la vida cotidiana. Recién va a ser con el realismo. Y para ello van a utilizar la descripción, van a describir lugares, sucesos, digamos, personajes, ¿no? Van a describir el contexto social, histórico, para comprender en detalle, digamos, el accionar de los diferentes personajes, ¿no? Un personaje, digamos, está determinado por su contexto social, ¿no? Todas las acciones, digamos, que se desarrollan, ¿no? Hay una predilección por el presente, a diferencia del romanticismo que prefería el pasado. Lo que pasa es que los realistas buscan eh, transformar el presente, ¿no? Ya no estar, digamos, indagando el pasado, ¿no? No buscan renovar este presente, ¿no? Hay conductas y vivencias de las personas, ¿no? Digamos, se describen las conductas de los arquetipos sociales, ¿no? Descripción detallada, preferencia por la realidad, ¿no? Y por supuesto la racionalidad, ¿no? Ahí encontramos en Francia, por ejemplo, a Balzac, ¿no? El padre de la novela sociológica, Eugenia Grandet, por ejemplo, ¿no? Papagoriot, ¿no? También encontramos a Stendhal, ¿no? Con La Cartuja de Parma, rojo y negro, por ejemplo, ¿no? Flaubert, ¿no? Madame Bovary, ¿no? Salammbô, La educación sentimental, entre otras obras, ¿no? Bien, el realismo, ¿no? Digamos, va a evolucionar a lo que se conoce como naturalismo, ¿no? Con Emile Zola, descripción detallada, ¿no? Del realismo, digamos, de las cosas, ¿no? Y que se mezcla con el positivismo, con la ciencia, digamos, ¿no? Eso es, digamos, el naturalismo, ¿no? Es una mayor descripción del realismo, ¿no? Pero mezclada con la ciencia, ¿sí? Ahora, al entrar al siglo XX, ¿no? Los intelectuales comienzan a renegar del llamado naturalismo, ¿no? Es decir, comienzan a estar en contra de este naturalismo que, digamos, te determinaba, ¿no? A estas leyes del positivismo, leyes de la herencia, la ley de las cuestiones genéticas, ¿no? La condición, ¿no? De social, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, la narrativa contemporánea justamente rompe con el naturalismo y esto se produce, ¿no? Por los cambios sociales que ocurren. De hecho, la Primera Guerra Mundial va a determinar el cambio de paradigma. Lo que pasa es que a finales del siglo XIX, cuando aparece el positivismo en Francia, y a nivel filosófico y a nivel literario está el realismo. El positivismo es el culto por la ciencia, ¿no? Y digamos, este culto por la ciencia va a determinar, ¿no? De que la gente busque el progreso, ¿no? Y mucha atención a la ciencia. La biología se vuelve la disciplina por excelencia y todas las demás disciplinas comienzan a estudiarse a partir de la biología. Es decir, la historia es como una planta, ¿no? O sea, nace una cultura, crece, se desarrolla, se multiplica y luego va entrando en agonía y muere, como una planta. Las corrientes literarias que tú conoces en la actualidad, de alguna manera también vienen de ahí, ¿no? O sea, a nivel de pre, ¿no? A nivel universitario es otra cosa ya, ¿no? Pero, o sea, mucho de lo que tú conoces, digamos, de manera general, tiene esos rasgos positivistas, ¿no? Eh, digamos, muestra al ser humano la idea de la modernidad, ¿no? Muestra, digamos, el aspecto, ¿no? De que mediante la tecnología, la ciencia, el ser humano va a llegar al desarrollo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pasa todo lo contrario, ¿no? La tecnología es usada para hacer eh, armas de destrucción masiva, ¿no? Comienzan a crearse armas bacteriológicas, ¿no? Comienzan a crearse tanques, ¿no? Digamos, la promesa de la modernidad y de la ciencia ha originado la Primera Guerra Mundial. Y una vez que acaba, los países todavía siguen enfrentados en la paz armada y comienzan a irse a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en ese periodo de entreguerras, lo que va a originar es que, digamos, los intelectuales estén hartos del presente bélico que ellos tienen. Por lo tanto, ya no quieren, digamos, estar en ese presente y lo que ellos van a hacer es crear otra realidad, ¿no? Es decir, buscar crear otra realidad, ¿no? Eso lo conoces como vanguardia, ¿no? La vanguardia surge en el periodo de entreguerras mundiales, ¿no? En la cual los intelectuales tratan de generar otra realidad. Profesor, ¿cómo así?
Bueno, si tú revisas el futurismo, ellos quieren crear un futuro tecnológico y que no haya guerras, digamos, ¿no? O sea, mejor dicho, mucha de la ciencia que apelan mucho a la cuestión científica y por ende también a la cuestión bélica, también los futuristas. Pero, ¿no? Por ejemplo, ellos elogian la velocidad, la energía, ¿no? Hay películas futuristas, ¿no? Pintura futurista, ¿no? Estas películas muestran, por ejemplo, una sociedad de 1920 a 2020, ¿no? Es curioso porque la sociedad que ellos muestran 100 años después no se parece a la que tenemos nosotros, ¿no? Es totalmente tecnológica, ¿no? Están edificios en los cielos, ¿no? Digamos, ¿no? Carros voladores, ¿no? Digamos así, ¿no? Pero hay esa cuestión de crear otro futuro, ¿no? El surrealismo, que es una de las grandes corrientes, ¿no? De vanguardia, busca crear otra realidad, vivir de otra manera, ¿no? A la manera de surrealista, a partir justamente de los traumas y perversiones, ¿no? Que la gente tiene en su inconsciente, ¿no? Y comienza a aflorar, ¿no? Vivir a la manera surrealista es vivir dejándote llevar por tus deseos, digamos, ¿no? El expresionismo, ¿no? Tiene una realidad, digamos, atormentada, ¿no? Kafka, por ejemplo, su entorno no es claustrofóbico, ¿no? En la Metamorfosis, Gregor Samsa no puede salir ni siquiera de su habitación, y si sale es castigado casi de inmediato, ¿no? En el proceso, Joseph K. Lo meten preso desde la primera página, ¿no? Él no puede salir, digamos, y si es trasladado a otro lugar también está encerrado en una cuestión claustrofóbica, ¿no? El expresionismo es ello, ¿no? Es una realidad, digamos, que te atosiga, que te atormenta, ¿no? Donde te da miedo salir, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Mientras que los Dada, ¿no? Los Dada surgen en contra, ¿no? Del cientificismo que ha creado guerras, que ha creado bombas, armas de destrucción masiva, y ellos buscan destruir completamente, pero no proponen nada, simplemente destruir todo el cientificismo que ellos también dicen que ha matado el arte, ¿no? Es decir, que digamos, ha vuelto muy académico al arte y el arte ha perdido su inspiración, ¿no? El dadaísmo lo que buscan es volver lúdico el arte, que vuelva nuevamente a a esta cuestión de crear y no dejarse llevar por lo académico, ¿no? Digamos, ¿no? En ese periodo también va a surgir en Estados Unidos, digamos, una literatura, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos surge una literatura que rompe los paradigmas a nivel narrativo, ¿no? De lo que se hacía. Se alejan del naturalismo, ¿no? Este naturalismo cientificista que les había mencionado, ¿no? Y lo que van a realizar es simplemente una literatura que deje, ¿no? La novela tradicional. ¿Cómo era la novela tradicional? La novela tradicional se contaba de principio a fin, ¿no? Es decir, era una literatura cronológica, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que les mencioné lo del positivismo y que todas las disciplinas se veían como a partir de la biología, como si una persona, todas las culturas, cualquier materia era concebido como una planta que crece, tuve su desarrollo, se multiplica y muere, ¿no? Principio, fin, ¿no? La literatura también era lo mismo, ¿no? O sea, te mostraba, digamos, como en el caso de Madame Bovary, desde que Charles Bovary es un niño, ¿no? Luego lo vemos entrar al colegio, luego a la universidad, se casa con la primera Madame Bovary, enviuda, se conoce a Emma Roual, a la verdadera, digamos, Madame Bovary, ¿no? Y luego ella lo engaña con sus dos amantes, ella muere y Charles Bovary muere. Ahí tienen una hija, Berthe, ¿no? Berthe. Este, y luego muere. Entonces vemos desde el principio que era un niño hasta que muere Charles Bovary, ¿no? Eso es cronológico y Flaubert te cuenta así, como la vida misma, pero digamos, la vanguardia no cuenta así ya. ¿Por qué tenemos que contar de principio a fin como si fuera, si seguimos, es una cuestión lógica, ¿no? Positivista. Y ellos están en contra del positivismo porque ellos creen que eso ha originado el cientificismo, la guerra, ¿no? Entonces, digamos, están en contra de ello. Por eso, ¿no? Tú vas a encontrar en las obras, ¿no? Vanguardistas que hay una ruptura cronológica del tiempo porque justamente ellos lo hacen para estar en contra de la lógica positivista.
¿no? Entonces vas a encontrar esos aspectos. ¿Se acuerdan que les comenté del expresionismo, en el cual parece que la realidad te atormenta, como el caso de Kafka, ¿no? Es porque, digamos, hay una mirada interior, una introspección, ¿no? ¿Por qué crees que el surrealismo quiere mostrar o hacer una realidad a partir de tus traumas y perversiones? Por algo muy sencillo. A finales del siglo XIX aparece Sigmund Freud, ¿no? Y Freud lo que hace es descubre que el ser humano tiene el inconsciente, ¿no? Es decir, la conciencia que nosotros tenemos, la racional, la que nos permite convivir, ¿no? En la cultura, ¿no? Etcétera. Y el inconsciente, la parte, digamos, oscura, el lado oscuro de las personas, las cuales ahí se ocultan los traumas, las perversiones, ¿no? Todo lo negativo que tú puedas tener, ¿no? Está oculto ahí, ¿no? Entonces lo que hace el psicoanálisis es, digamos, ingresar a tu mente, ¿no? Y tratar de descubrir esos traumas que están ahí, ¿no? Entonces hay un inconsciente que es como si fuera una caja fuerte, ¿no? Que no deja escapar eso, ¿no? Pero sí hay algunas técnicas, según los psicoanalistas, ¿no? Mediante la hipnosis, ¿no? La escritura automática, ¿no? Es decir, los surrealistas utilizaban eso, escribir sin pensar, ¿no? O terapia psicoanalítica, ¿no? Es por eso que surge el monólogo interior, porque así como el psicoanalista, cuando entra a tu mente y tú hablas y hablas y hablas, ¿no? O escribes sin, digamos, hablas sin pensar, el monólogo es que tú logras ingresar a la mente del personaje sin intermediación del narrador. Antes, el narrador, por ejemplo, de Dostoyevsky, ¿no? Él te decía, y Raskolnikov cuando entró a tal lugar pensó tal, ¿no? O ¿por qué piensas eso, Raskolnikov? Es decir, el narrador sabía lo que el personaje pensaba. Pero en este caso ya no hay eso ya. No existe el narrador, digamos, que sabe lo que piensan sus personajes. Tú mismo, tú como lector, tú solo, asistes al monólogo, digamos, entras al pensamiento de la persona sin intermediación del narrador. Y a veces es un poco confuso, como Pedro Páramo. En Pedro Páramo hay muchos monólogos que uno no sabe ni de quiénes son, porque no es que no se te dice qué mente ves, ¿no? Entonces a veces es complicado, ¿no? Como el narrador omnisciente, ¿no? Este narrador, ya eso lo van a ver mejor en las técnicas, el narrador omnisciente que era el que todo lo ve, todo lo sabe, ¿no? Sabe qué piensa su personaje, sabe cómo termina la novela, ¿no? Ya no existe ya, ¿no? Entonces lo que hay es que este narrador casi no sabe nada, ¿no? Es un narrador objetivo, es un narrador que te describe solo lo que puede observar, nada más. Por lo tanto, existe el narrador, existen los diferentes puntos de vista, ¿no? Es decir, puntos de vista, ¿no? En que necesita, digamos, el narrador, necesita de que otros narradores, que los personajes cuenten su vida, porque este narrador ya no sabe la vida de sus personajes. Antes, como por ejemplo en Los Miserables o en el caso de Crimen y Castigo, el narrador aparecía un personaje y el narrador te decía, ¿no? Ah, Marmeladov, ¿no? Desde niño era así, ¿no? Y ingresó a tal, ¿no? Estudió tal, ¿no? Se casó con tal. O sea, el narrador sabe lo que toda la vida de su personaje, ¿no? Pero en cambio, en este tipo de novelas ya no ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mismo personaje va a contar su vida. Yo soy Marmeladov, ¿no? Yo era estudiante, o sea, él mismo te cuenta, es decir, es un punto de vista, ¿no? Y así todos los personajes cuentan su vida, ¿no? Y como el narrador no sabe lo que piensan, por eso tú como lector, tú entras a la mente de ellos, ¿no? Y tú puedes ver lo que ellos están pensando, digamos, ¿no? Entonces, esa es la ruptura cronológica del tiempo, ese es el monólogo interior y esos son los diferentes puntos de vista. Por supuesto que hay más y eso lo vamos a ver en las técnicas narrativas semanas más adelante, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Hay una visión universal, ¿no? De la historia, es decir, cualquier acontecimiento que le ocurran a estos personajes, ¿no? Le puede ocurrir a cualquier persona del mundo, ¿no? Eso es lo que se basa, ¿no? Claro, porque lo que le ocurre a Dante, ¿no? En la Edad Media es sobre todo al hombre occidental, ¿no? En cambio, la perseverancia, ¿no? Digamos, que muestra el personaje de el viejo Santiago en El Viejo y el Mar, eso es universal. La deshumanización por el trabajo que siente Gregor Samsa, eso se debe justamente, eso puede ser de cualquier persona, ¿no? Entonces,
hay una visión universalista, ¿no? Digamos, de los personajes. Todo lo que le ocurre a ellos puede ocurrirle a cualquier persona del mundo, ¿no? Hay importante, bueno, las innovaciones técnicas que les mencioné, ¿no? Como el monólogo interior, se deja de lado el narrador omnisciente, la ruptura del orden lógico y cronológico, ¿no? Y hay una serie de temas, ¿no? Que se pueden tratar, ¿no? Por ejemplo, pueden ser temas sociales, temas históricos, temas cotidianos, psicológicos. Aparecen muchas novelas, la novela surrealista, la novela expresionista, la novela policial, por ejemplo, ¿no? Las novelas del absurdo, ¿no? Entonces, hay antes, en el realismo, por ejemplo, la novela era única, la novela realista. En el romanticismo existía el teatro romántico y la novela romántica, ¿no? Pero en cambio hay una serie, ¿no? De novelas, digamos, que se deben justamente a esa multiplicidad, ¿no? Del mundo luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Tenemos unos 5 minutos, 4 minutos. A ver, chicos, ¿alguna consulta o pregunta? ¿Todo está claro, por favor? Todo claro, profesor. Muchas gracias. Bien, entonces le voy a dar las claves, ¿sí? Para que puedan ir desarrollando. Ajá, acá hay una pregunta de María Fernanda, dice. ¿El romanticismo o el realismo se relacionan con el realismo mágico? Gracias, María Fernanda. No se relaciona, porque en primera instancia, por ejemplo, son tendencias occidentales, ¿no? O sea, son corrientes escuelas occidentales, es decir, escuelas europeas, en pocas palabras, ¿no? En cambio, el realismo mágico es algo latinoamericano. Por otro lado, tanto el romanticismo y el realismo no surgen a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, 1770 y 1850. En cambio, el realismo mágico surge en 1960, más o menos, con la aparición del reino de este mundo y con 100 años de soledad. Entonces no están relacionados realmente, ¿no? Esa es otra explicación que ya haremos en la clase correspondiente, pero no se encuentran relacionados para nada en realidad, no hay mayor relación, porque el realismo mágico más bien responde a la idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Eso te puedo adelantar, ¿no? Grecia dice, utilizan la técnica del flashback en la narrativa contemporánea. Claro, el flashback pertenece a lo que se conoce como la ruptura cronológica del tiempo, ¿no? Es decir, a ver, cuando uno dice ruptura o saltos temporales, ¿no? Del tiempo, no solamente hay flashback, ¿ah? O sea, es decir, hacia el pasado, también hay hacia el futuro, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? El flash forward, ¿no? El que va hacia el futuro, ¿no? Hay varias técnicas. Tú lees Pedro Páramo, está en un tiempo, va al pasado, pero también va al futuro, ¿no? Crónico de una muerte anunciada, cuando lo matan a Santiago Nazar, va al pasado y luego va al futuro inmediato de donde empezaste, ¿no? Entonces hay varias, no solamente es flashback, ¿no? Son el que va al pasado, que se conoce como analexis, ¿no? Y el que va al futuro, que se conoce como prolexis, ¿no? Son los tecnicismos, ¿no? El flashback es una de las analexis, porque hay bastantes, ¿eh? Y el flash forward, ¿no? Es el viaje al futuro, que son también una de muchísimas viajes al futuro. Cada uno tiene sus características, ¿no? Ajá. Dostoyevsky está en este siglo, sí, en el siglo XIX, correcto, Valeria, está en el siglo XIX, ¿no? Sino que no lo vemos ahora porque a Dostoyevsky lo vamos a ver 4 semanas. Entonces por eso ya no se le ha incluido aquí, porque eso lo vamos a ver en detalle, ¿no? En las semanas 10, 11, 12 y 13. ¿No? Bien, ¿alguna consulta adicional? Gracias por las consultas, chicos y chicas. ¿Alguna consulta adicional? Gracias, Valeria, María Fernanda, Grecia. No sé quién más me preguntó. Ya. A ver, entonces. María Fernanda dice, ¿las novelas policiales en qué semana lo veremos? No lo vemos, María Fernanda. Es simplemente una mención. No lo estudiamos, la novela policial. Solamente se menciona aquí en la narrativa contemporánea.
Tal vez porque Crimen y Castigo tiene una trama policial, ¿no? Muerte, investigación y condena. Pero en sí no vamos a ver exactamente la novela policial, ¿no? Bien, voy a darles las claves. Si tienen alguna consulta adicional, por favor. Ajá, hay una pregunta de Demi. ¿Lolita es un monólogo interior? No, no, es más bien es una narración en primera persona. La narración de Nabokov, ¿no? De Humbert, ¿no? O Amber, como quieres pronunciarlo, ¿no? Es una narración en primera persona, no es un monólogo. ¿Sabes cuál es un monólogo? Y te diría que lo puedas revisar, aunque sea, ¿no? En internet. El capítulo 18 del Ulises, ¿no? En realidad toda la novela es monólogo interior, toda la novela. O sea, digamos, ¿no? El personaje habla y hay monólogos, ¿no? Así, ¿no? En varias partes de la novela, ¿no? No es que la novela todo sea un monólogo interior, no, he dicho mal. El personaje habla y las voces se entrecruzan, su pensamiento, ¿no? Entonces, digamos, varias escenas están como monólogos interiores. Pero un capítulo, el 18, sí todo es monólogo interior. Entramos a la mente de Molly Bloom y está todo mezclado, ¿no? Y se complica ahí porque no hay signos de puntuación, pasa de un tema a otro, tienes que estar muy atento, digamos, a ese famoso capítulo 18 del Ulises, ¿no?